Como Moisés actuó la segunda vez, dos acontecimientos diferentes que tenían que ver con lo mismo, con darle la gloria y la honra a Dios. Y en la segunda ocasión, pues Moisés se frustró, se enojó, estaba enojado y no era la manera correcta de cómo él debió haber actuado. Amén. Dice la palabra del Señor, airaos, dice, pero no pequéis. ¿Okay? Entonces, usted y yo nos podemos enojar, nos podemos molestar, pero que ese enojo no nos lleve a cometer otros pecados, ¿verdad? Como podría ser, dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros todo pleito, toda gritería y toda clase de palabras deshonestas, ¿verdad? Y eso nos enseña a nosotros que nuestro temperamento, nuestro enojo tiene que ser algo pasajero y no que tiene que traer más consecuencias. Moisés, desafortunadamente, al golpear la roca y no hablarle como se le había dicho, la primera vez le dijo, habla a la roca, la primera vez Dios le dijo, golpea la roca y de ahí van a salir aguas, y Moisés golpeó la roca. La segunda vez le dijeron, habla a la peña y esta te va a dar su agua. ¿Qué podemos aprender ahí? Quizás al transcurso del tiempo, ya Dios, a la primera vez quizás era normal que él golpeara la roca y que saliera agua, porque suele suceder en estos lugares del Medio Oriente que las rocas contienen agua. No sé si usted ha visto en los documentales o si lo ha visto en persona, cómo es posible que en esos grandes cerros, donde hay mucha montaña y mucha piedra, hay unas fuentes de agua que deslizan ahí y las cascadas, y todo ese agua proviene de algún lugar, proviene de algún nacimiento que hay, y usualmente es donde están las rocas. Ahí es donde viene el agua. Entonces, podemos aprender, ¿verdad?, de la lección pasada, que nosotros debemos de obedecer la voz de Dios y seguirla tal y cual se nos indica. Si Dios nos dice hazlo, pues tenemos que hacerlo. Y hoy en día Dios no nos está hablando audiblemente, no nos dice a través de nuestro oído qué queremos hacer, qué debemos de hacer. Pero nos dice a través de su palabra qué debemos de hacer y cómo debemos de caminar. Amén. Amén. Vamos entonces en esta noche a estar meditando ahí en el libro de Éxodo, Shemot, en su capítulo 17. Vamos a estar en la segunda parte de este capítulo 17. Vamos a ver 17 y estamos en el verso 8. Y en el verso 8 se nos habla de varias cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Voy a leer del 8 al 16 y luego meditamos en lo que la palabra del Señor dice. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Amén. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿De quién es la vara? De Dios. Okay. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Cuántos subieron? Moisés, Aarón y Hur. 3. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi,
y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, dice este último verso. ¿Qué cosa nos da a entender este último verso que hemos leído? Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Fíjese, el pueblo que está caminando en el desierto es el pueblo de Dios. Dios dijo, Israel es mi pueblo, yo lo voy a tomar y yo lo voy a liberar. Y fíjese este patrón que encontramos en la Biblia, y es que cuando Dios toma a su pueblo, Dios toma esa responsabilidad sobre él. Y entonces, cuando esta persona, es una descendencia, ya vamos a hablar de él. Vamos a hablar de varias cosas hoy. Vamos a hablar de Josué, vamos a hablar de Amalek, vamos a hablar de levantar las manos y vamos a hablar de Jehová Nisi. Okay. Cuidado, ¿qué pasó ahí? Ok. ¿Cuál de esos nombres se le hace conocido a usted? ¿Cuál de estos nombres se le hace conocido a usted? ¿Josué? Claro que Josué. Josué el que dibuja. ¿Ah? Si usted se ha dado cuenta, es la primera vez que vamos a hablar de Josué y la primera vez que Josué sale al escenario. ¿Okay? Por el contexto podemos ver que Josué era un guerrero y que Josué ya era un hombre diestro y ya era un hombre capacitado para pelear. Por el contexto. ¿Okay? No se nos habla mucho, bueno, no se nos habla nada anteriormente a este verso. Si usted quiere saber dónde está el origen de Josué en la Biblia, está aquí, en Éxodo. ¿Vale? ¿Qué es Raeré? Raeré es como cuando usted agarra un rastrillo y agarra la grama y la scrape, como scrape it out, como rasparlo completamente, quitarlo. De hecho, esa palabra se encuentra también en Génesis 6. Cuando Dios dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, en Génesis 6, y dice que los designios del pensamiento, o sea, en lo más profundo del pensamiento del hombre era solamente continuo en el mal. Y dijo Dios, me arrepiento de haber creado al hombre, por tanto raeré al hombre de la humanidad, lo voy a desaparecer. O sea que quizás es más profundo como que agarrar un rastrillo y raspar, sino que más bien es como que scrape it out, como que agarrar una espátula y levantarla y quitarla. Eso es lo que quiere decir realmente. Génesis 6 nos da una referencia de eso. Bueno, entonces, Josué, su nombre en hebreo que es Yehoshua, y Yehoshua lo que significa es el libertador o el que liberta. ¿Okay? Josué es aquella persona que va a introducir al pueblo a Canaán. Josué es aquel líder que se va a levantar junto con Caleb y van a dar una voz de fuerza, de ánimo al pueblo que está desanimado, porque cuando Moisés los envía desde Cades Barnea, los envía a reconocer la tierra, el pueblo viene desfallecido y dice, ahí hay hombres muy grandes, les parecíamos, a ellos nos veíamos como langostas. Y Josué y Caleb dijeron, no, si Dios nos ha dado la tierra, nosotros vamos a ir y vamos a conquistar. Ahora fíjese, esas palabras hoy en día para nosotros quizás no signifiquen nada. Pero en aquel tiempo, esas palabras era su confirmación de que ellos confiaban completamente en Jehová, completamente en Dios, y que Dios iba a ser quien iba a pelear la batalla, que no iban a ser ellos. Entonces, este personaje de Josué es muy importante, porque a partir de acá, Josué va a salir en unas cuantas veces y siempre sale en unas ocasiones muy importantes, como se nos conoce aquí esta primera vez, que sale a pelear para libertad. Ahora, ese es Josué.
Ahora, Amalek. Amalek, ¿le suena el nombre de Amalek? Sí, el rey malo. ¿Qué rey malo? El El de la serie. ¿Qué rey, hermano? ¿Le suena Amalek? No. Si no le suena, no se preocupe. Hoy lo vamos a estudiar y le aseguro que lo va a aprender. Si no lo aprende, repetimos la clase el año que viene. Ok, estos nombres para nosotros son como que raros y como que no significan mucho. Pero piensa una cosa. Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para la nación judía, para el tiempo en el que estamos hablando y el tiempo que estamos viviendo, Amalek es una representación del mal. Amalek es la representación de aquella persona que va y se abusa. Amalek significa aquella persona que cuando hay paz se mete y hace guerra. Amalek es aquella persona que mira una oportunidad y la aprovecha para querer hacer guerra y muchas veces en contra de la gente que no se puede defender. Fíjese, por lo que se nos habla aquí, no se nos dice mucho. Porque únicamente dice que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces cuando leemos eso, pareciera que le dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por dónde vienes? Bueno, yo vengo y te ataco y hacemos guerra. Pero no fue así. Vamos a leer por qué no fue así y quién es Amalek. Quizás solamente vamos a hablar de Amalek en esta noche, quizás no lleguemos a lo demás. Pero yo quiero que usted aprenda. Si usted no me dice quién es Amalek es porque no sabe. Y si no sabe está bien, porque vamos a aprender juntos. Yo también estoy aprendiendo así como usted. Así que vamos a entender quién es este Amalek. Amalek, hermanos, es una persona que viene de la descendencia de Esaú. Aprenda bien eso. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 2 hijos. Se registran 2. No sé si hubo más, hay gente que tuvo más, no sé, pero se registran 2. Esaú y Jacob. Jacob era aquella persona que su madre lo amaba y aquella persona que estaba muy cerca de su madre. Y Jacob fue aquella persona que... Esperamos que junte el niño los crayones. Josué. Siéntate, por favor. Esaú es aquella persona que no escuchaba el consejo de sus padres. Incluso sus padres le habían, al ver que Jacob iba a tomar esposa de sus familiares de Padán Aram, Esaú dijo, no, yo voy a ir, dijo, voy a tomar mujer de las cananeas. Ahora, él se podía buscar esposa de la misma familia, pero no decidió hacerlo así. Vamos a ir a Génesis 36, por favor. Y en Génesis 36 vamos a ver el origen también de esta persona. Dice el verso 1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Cada vez que se habla de Edom en la Biblia está hablando de Esaú. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Jaloibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Jebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré, y estos son los hijos de Esaú que le nacieron en tierra de Canaán. Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Específicamente el verso que estamos buscando es el verso 16, para no leer todo. El 15 dice, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz. Coré
Gatam y Amalek. Aquí es donde encontramos el origen de esta persona, Amalek. Si nos damos cuenta, para el tiempo que los hijos de Israel habían estado en Egipto, ya habían pasado más de 300 años desde que sucedió esta pelea, este altercado entre bueno, aquí te lo ponga 250, 300 años. Y Amalek ya era un pueblo. Ahora, no está mal visto que en ese tiempo haya guerra. Porque la guerra es lo que define quién acapara un territorio, quién gana. Incluso eso se ve hasta nuestros días. Si usted quiere ser objetivo, puede mirar cómo es que esta situación se está llevando a cabo allá en Rusia, por ejemplo, con Ucrania y luego Taiwán y China. Y usted se va a ver que la guerra es lo que define quién se apodera y quién se queda en el territorio. Pero principalmente en un tiempo en que las fronteras no están situadas, como ya es hoy en día, en aquel tiempo era, yo paso por aquí y si yo me apodero de esta tierra, es mía. Si hay una ciudad cerca, yo mando emisarios que digan, me gusta tu tierra, me gusta tu lugar, tú te puedes quedar ahí, pero me tienes que pagar impuestos, yo voy a ser tu señor. Y si aquel regresa con una bandera blanca de paz, todo está bien, los soldados nadie muere, se van a su casa y ese rey ha conquistado una provincia, una tierra más. Así funcionaba, así funcionaba. Entonces, el problema de aquí, de Amalek, no es que él haya venido y haya querido hacer guerra. Ese no es problema, porque eso, de acuerdo a las leyes de la guerra, está bien. El problema es que la manera de cómo él vino y hizo la guerra. ¿Okay? Ya vimos de dónde sale Amalek. Bueno, ahora vamos por favor a ir a Números 13, 29. Y en Números 13, 29 encontramos lo siguiente. Vamos a ver el 26. El 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Estos son los espías que Moisés había enviado a reconocer la tierra de Canaán, de Cades Barnea. Estos son los espías. Bien, dice: volvieron pues de observar cómo es la tierra, de reconocer la tierra, y anduvieron, dice, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek, dice, habita el Negev, y el Heteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Lo que vemos acá es que Amalek está, dice, en el Negev, está cerca de la tierra que ellos van a conquistar. Amalek sigue todavía en pie hasta este momento cuando ellos van a entrar a la tierra. Números 24, 20. Y en Números 24, 20 volvemos a ver a Amalek nuevamente. 24, 20 dice. El 18 dice: será tomada Edom. ¿Quién es Edom? Esaú. Será tomada Edom. Será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, ¿sabe qué situación es esta? Esta es la situación cuando un asna le habla al profeta Balaam. Números 24. Y cuando él va y quiere y le dice este rey, Balac le dice: ven y maldíceme a este pueblo, le dice.
Porque yo tengo sabido, dice que todo el que tú maldigas va a ser maldecido y al que tú bendigas será bendecido. Y entonces dice que Balaam viene, pero Dios le dice, ve, pero tú no vas a maldecir a mi pueblo. Tú no lo vas a maldecir. Y entonces Balaam viene y da su discurso, y en su discurso dice, empieza a bendecir a los hijos de Israel. Y Balac se enoja con él. Y le dice, te he traído para que maldigas al pueblo, y no solamente no los has maldecido, sino que los has bendecido 3 veces, dice. Y en esa bendición que él profiere, él dice esta bendición. Dice, ¿dónde estamos? ¿En cuál verso estamos? 20. Ok. Y viendo, dice, a Amalek. ¿Dónde habitaba Amalek? Dice, habitaba en el Negev, en la llanura está. Y viendo a Amalek, tomó su parábola, o su expresión, o su discurso, y dijo a Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Escuchen bien, lo que leímos en Éxodo 17 dice, por cuanto Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Amalek dice, tendrá guerra contra Jehová para siempre. Y Moisés le dice Dios a Moisés, escribe en un libro, porque yo voy a raer de sobre la faz de la tierra a Amalek. Ahora, pero ¿por qué tanto discriminación contra este personaje o esta nación? Está bien, eran primos, ¿verdad? Primos lejanos. No eran del pueblo de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta indignación de Dios hacia este pueblo, hacia esa nación? Vamos a buscar, por favor, Deuteronomio 25, 17. Y en Deuteronomio 25, 17, vamos a ver lo que se nos habla acerca de Amalek. Listo. Acuérdate, dice. Ok, este es el discurso de Moisés. Ya el discurso de Moisés, antes de que ellos entren a la tierra prometida. Y esto es lo que le dice al pueblo. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Esta gente quiere vender hasta cuando yo estoy ocupado. 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. ¿Pero qué hizo si solamente nos salió la guerra? No, mire, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, escuche, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Amalek? ¿Cuál fue el pecado de Amalek? Venir a ¿cómo se dice? Cuando un pueblo viene y hace una masacre con los que no se pueden defender. Eso es lo que hizo Amalek. Y dice, mató, dice que vino y desbarató y acabó con los débiles, con los más cansados, con los que no se podían defender. Ese es el pecado de Amalek. Cometió una vileza, hizo algo que no debía de hacer. Esas no eran las leyes de la guerra. No podían venir y atacar sin decir, ya llegué. Esas no eran las leyes de la guerra. De hecho, lo que este pueblo de Hamás, usted ha escuchado mucho de eso últimamente, desde el año pasado, lo que este pueblo hizo fue exactamente lo que hizo Amalek. ¿Qué dice Dios? Jehová tendrá guerra de generación en generación contra Amalek. ¿Quién es Amalek en estos días? Es aquella persona que se levanta contra el pueblo de Dios y específicamente contra aquel inocente o contra aquella persona que no se puede defender. Amalek realmente
no se refiere, no se encierra únicamente a un pueblo o a una persona, sino contra todo aquel que hace mal, contra todo aquel que oprime, que es abusivo, que es ventajoso, que se aprovecha de la situación. Ese es un Amalek. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Fíjese lo que hizo al principio. El pueblo venía huyendo de Egipto, venía cansado. ¿Sabe? En una caminata, usted ha visto esto pero en la televisión o cualquier lado. ¿Quién se queda atrás y ya no, quién es el que no puede seguir el paso al grupo, al clan, a la pandilla, como quiera llamarle? Los que se cansan, los que ya no pueden, los más ancianos, quizás los niños. Acordemos, estamos hablando de un pueblo de más de 600,000 personas. Y todos vienen en una caravana y el que viene atrás es el más vulnerable. Eso sucede casi siempre así. El líder viene adelante, los fuertes vienen adelante y los más débiles muchas veces vienen atrás. Y dice la palabra del Señor que Él vino a hacer guerra con ellos y los destruyó, no sé qué tanto fue lo que hicieron, pero el pecado de él fue muy grande porque Jehová se indignó contra aquella persona. Ahora, Dios es un Dios justo. Hay gente que dice, si Dios es justo, ¿por qué va a mandar a la condenación a alguien solamente por haber cometido pecado? Pero no se dan cuenta que la justicia de Dios necesariamente indica que Dios tiene que hacer juicio, castigo contra aquella persona que ha hecho mal. Dios lo tiene que hacer. Porque si Dios no da el castigo a aquella persona, entonces Dios sería un Dios injusto. Porque no vengaría la sangre de aquel inocente. En Apocalipsis dice la palabra del Señor, cuando se abre el quinto sello, el apóstol Juan dice, yo vi las almas que estaban debajo del altar y clamaban a Dios y decían, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a vengar nuestra sangre que ha sido derramada injustamente? Y dice la palabra del Señor que se le dieron ropas y le dijeron que descansasen un poco de tiempo más hasta que fuese completado el número de los que habían de sufrir como ellos. Van a descansar cuando el número se complete, entonces viene un juicio de Dios. Ahora vamos a ver a Amalek en otras ocasiones. Por ejemplo, vamos a seguir viendo que Amalek también sale. Vamos a buscar por favor ahí en Primera de Samuel 14. De hecho, el capítulo completo de 14, el de Primera de Samuel 14, habla de Amalek. Primera de Samuel 14. Y después vamos a buscar también Primera de Samuel 30. Específicamente el verso 18. Pero ahorita estamos en el 14. El 14. ¿Usted sabe por qué fue destituido Saúl? Fue destituido porque Dios le había dado indicaciones claramente que él destruyera al pueblo. Creo que es Segunda de Samuel, creo yo. Vamos a ver. Creo que es Segunda de Samuel. No, tampoco es. Yo lo busco ahora. No, estamos en... ¿Qué dije? 30-18, ¿verdad? Primera de Samuel 30-18. Vamos a buscar Primera de Samuel 30-18. Acá está. David en una ocasión tuvo que salir y dejó su casa. Dice el verso 1 del 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek, dice, habían invadido el Negev y a Ziklag. Y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Note el patrón que sigue Amalek. Amalek no viene y hace guerra con los que lo pueden enfrentar, sino que Amalek viene y hace guerra con los que no se pueden defender. David no estaba ahí en el fuerte. David había salido. Cuando David sale, Amalek viene con su ejército
arrasa el campamento, le prende fuego a la ciudad y se lleva esclavas o cautivas a las mujeres, dice, y a los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Usualmente lo que hacían las personas cuando se llevaban a prisioneros de guerra era para venderlos como esclavos. No hay un registro en la Biblia de una negociación como de un rescate. La única mención, me parece, que tenemos en la Biblia de un rescate fue cuando Abraham va y liberta a su sobrino. Pero ellos lo habían llevado cautivos y la mayoría de veces era para venderlas, para esclavizarlos. Entonces dice el 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Esto debe haber sido una gran tragedia, para llorar hasta que ya no haya fuerzas. La ciudad había quedado asolada, arrasada, y no había personas en ella. Ahora dice, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. ¿Usted sabe quién era Abigail? Abigail, ¿no? Abigail fue una de las esposas de David. También tiene un papel muy importante en la palabra del Señor también. Y David dice, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Escuche, merodeadores son aquellos que se aprovechan, aquellos que están buscando a quién atacar. ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ahora vámonos a este mismo verso, pero a este mismo capítulo, donde David los toma y los acaba a filo de espada. El verso 18. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Otro ejemplo que tenemos de lo que hace Amalek. Primera Samuel 14 es lo que estoy buscando, que no me dio, lo escribí mal seguramente. Primera Samuel 14. Y usted sabe hasta ahorita quién es Amalek, ¿verdad? Ah, bueno, bien. Vamos a ver entonces. No está. Ok, sí está. A ver, 14, vamos a buscar. Aquí se nos relata la historia de Saúl y Jonatán, y cómo Jonatán toma de esta poco de miel, y cómo Jonatán Dios da una gran libertad hacia el pueblo por mano de Jonatán. Y específicamente el verso 41. Acá está. Esto es cuando Jonatán es librado, porque el pueblo llamaba de apedrearlo por lo que él había hecho. Y entonces dice el verso 48, y reunió Saúl un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Entonces lo que estamos viendo es que la palabra de Dios que dice en Éxodo 17 que Jehová iba a tener guerra con este clan o esta descendencia de generación en generación, se cumple a través de la palabra del Señor. Pero vamos a ir a un ejemplo que usted sí lo conoce, pues seguro que sí lo conoce, porque muchos hemos leído a Esther. ¿Quién no ha leído a Esther? Yeah. Esther, la joven valiente, aquella reina que arriesgó su vida por salvar al pueblo de Dios.
Y específicamente vamos a ir al capítulo 3. Que en el capítulo 3 es donde se nos habla de este personaje. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedatá, Agageo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Un principal. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Quién es Mardoqueo, hermano? El tío de este. Es su primo hermano, Primo. pero lo tomó Como tío. como tío. Mordecai. Así lo va a escuchar usted en inglés. Mordecai. Ese es el nombre de él. Y entonces dice, y vio Amán que Mardoqueo, aconteció que hablándole, verso 4, cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Mire, el verso 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia, escuche, el dejarlos vivir. ¿Qué es lo que quiere hacer este Amán? Quiere hacer un genocidio, quiere acabar con este pueblo. Ahora, ¿por qué ellos no hacen guerra con alguien que se puede defender? ¿Por qué el opresor o por qué el malvado no hace guerra contra alguien que se puede defender? ¿Por qué el abusador viene y golpea al que no se puede defender? Porque fácil, si tuviese alguien de su altura, de su mismo peso, no le iría tan bien. Pero vamos, como la persona no se puede defender, como está indefenso el niño, la mujer, el anciano, entonces contra él viene y hace este daño. El pueblo judío que estaba ahí en Susa, este pueblo no se podía defender, porque este pueblo estaba allí, pero había sido ahí llevado esclavo. Y aunque ya no estaban esclavos, porque había sido dado un edicto que ellos se podían regresar, pero se quedaron allí. Este pueblo no era pueblo violento, no era un pueblo que se levantaba en armas. Lo único que este pueblo hacía era que daba honra y gloria al Creador del cielo y de la tierra. Por tanto, Mardoqueo dice que no se inclinaba ni se arrodillaba delante de Amán. Y esto encolerizó a esta persona, que como era el principal, escuche, era el principal entre los príncipes, era el que está en rango más arriba, le dice al rey, hay un pueblo que está esparcido entre nosotros, que no vale la pena dejarlo vivir. Escuchen la maldad que hay en el corazón de esta persona. Bueno, vamos a seguir. Les voy a leer un tratado, y este tratado toma cita en Deuteronomio 25, 17, 19, lo que leímos cuando Moisés le dice, acuérdate de Amalek, lo que él hizo. De esta liberación del pueblo de Dios, de donde se desprende o de donde da origen la fiesta de Purim. ¿Usted lo ha escuchado? Purim. Purim es una fiesta que se añade a las 7 fiestas que Dios había dado al pueblo de Israel. Purim se puede decir que es la octava fiesta, porque después de esa viene la fiesta de Hanukkah, que es la 9ª, y en orden cronológico Purim sería la 7ª fiesta. Aquí es donde Esther toma esta valentía, y como Esther va y ayuna y va a pedir al rey por piedad, por clemencia, porque dice, van a matar a mi pueblo y a mí, me van a matar. Y el rey dice,
yo ya he dado el edicto y no lo puedo revocar porque las leyes dicen que no se puede revocar el edicto. Sin embargo, hay algo que se puede hacer, dice. Sin embargo, hay algo que se puede hacer. Cada judío, dice, va a tener el derecho de defenderse. Va a tener el derecho de defenderse. Y a esa fiesta, a esa liberación, es lo que se conoce como Purim. Ok, ahora, les voy a leer este documento. Dice, en el Shabbat, o en el día de reposo antes de Purim, generalmente se conoce como Parashat Shabbat Zahor. Los judíos de todo el mundo se reúnen en sus sinagogas para escuchar Deuteronomio 25, 17 al 19 y leer al final en la Torá: recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se arrastraban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Yahvé tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos, no lo olvides. Ahora dice, ¿qué deben recordar los hijos de Israel? Deuteronomio 25, 17, 19 se refiere a un incidente en Éxodo 17, 8 al 16, la lectura que hemos leído. Justo después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, mientras viajaban en el desierto en su tercer día después de salir de Egipto, el ejército de Amalek se abalanzó detrás de ellos, atacando a los viejos y débiles que luchaban por mantener el ritmo. La orden de recordar a Amalek, sin embargo, no era simplemente recordar que él atacó a los judíos en el desierto. Está recordando que eliminarían a los amalecitas por completo. Parashat Zahor se lee en el Shabbat antes de Purim, porque Amán era un descendiente directo de Amalek, al igual que sus antepasados. Amán era el enemigo jurado de los judíos. Él quería exterminar toda la nación judía. Nada podía cambiar su mente, porque entendió que los hijos de Israel le representaban a Adonai, a quien odiaba. Para entender los motivos de Amán y el mandamiento de Zahor, necesitamos aprender más sobre la historia de Amalek. Amalek era una persona real que más tarde se convirtió en el líder de un clan que fue una nación del mismo nombre. Los amalecitas, Amalek era un nieto del hermano de Jacob, Esaú. Y es la parte que hemos leído. Entonces dice, como se señaló anteriormente, 3 días después del cruce del Mar Rojo, los amalecitas recorrieron un largo camino para atacar a los israelitas por la retaguardia. Ahora, esta lección o este pasaje que hemos leído de Amán, Amán se había jurado, se había prometido. Es más, si usted lee Esther se va a dar cuenta. Amán había ido a su casa y había hablado con su mujer y dijo, este judío, yo no lo soporto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Y a él le aconsejaron y dicen, ponte una soga de 50 codos de altura en el patio y pide al rey que ahí cuelguen a Mardoqueo. Ahora, en esta historia de Esther, aparte de Esther, no se señala a ningún otro líder que haya sobresalido más que Mardoqueo. O sea que Mardoqueo es como el representante de los judíos. Y al matar a Mardoqueo, los judíos se quedan sin defensa, por lo menos los judíos de ese tiempo. Entonces Amán, el plan de él fue tan maligno que él quiso matar a él y también quiso matar a todo el pueblo. Ahora, si usted se pregunta, ¿dónde más sucedió algo parecido? ¿Quién fue el siguiente Amalek de los tiempos del Holocausto? De los tiempos en que se exterminaron a millones de judíos. Hitler. Hitler fue uno también que se levantó en su tiempo y quiso exterminar al pueblo de Israel. Fíjese una cosa.
En la historia de la humanidad han habido egipcios, babilonios, sidonios, asirios, cualquier cantidad, cualquier clase de personas. Y todos estos, o casi todos estos, han hecho guerra con Israel. Y todos han sido exterminados. Y el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, sigue en pie. ¿Y qué dijo Moisés? Por cuanto Amalek se levantó, Jehová dice, Jehová Nisi. ¿Qué es Jehová Nisi? ¿Usted lo ha escuchado? Jehová Nisi es mi estandarte. ¿Pero qué significa un estandarte? ¿Qué significa usted levantar una bandera y decir, ya gané, ya soy victorioso, ya coroné, ya la hice, ya triunfé? Dios es aquella persona o aquel ser, no es una persona, pero es aquel que va a dar la victoria a su pueblo. ¿Qué aprendemos nosotros de aquí? Que nosotros podemos estar expuestos todos los días a la opresión de algún enemigo. Es más, los mexicanos sabemos que en nuestro himno nacional se habla de un enemigo. ¿Qué dice? Si algún enemigo se atreve a venir, dice, a mi tierra, dice, y pisar este suelo, dice, la patria me ha dado un soldado, dice. ¿Sí o no? Un soldado tengo yo en cada hijo. Por eso es que anteriormente, yo no sé si todavía sea, pero anteriormente era obligatorio que los jovencitos fuesen a dar su servicio militar. Porque tenía que estar preparado. Hoy en día ya yo no sé si sigue igual, la verdad. Yo no estoy en México para hablar mucho de eso. ¿Sigue igual? Sigue igual. ¿Por qué? Porque el enemigo es aquel que viene y te viene a perturbar, te viene a quitar, te viene a quitar tu paz. Ahora, para cerrar la clase. Amalek hoy en día, hermano, puede estar en cualquier parte. Asegurémonos que el Amalek no esté viviendo en casa con nosotros. Asegurémonos de no tenerlo dentro de nuestras cuatro puertas de nuestro hogar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, ahora voy a hablar un poco de algo un poco tanto personal porque es necesario. Muchas veces cuando él o ella tienen el sartén por el mango, entonces ahí puede haber un abuso contra él o contra ella o contra los hijos. Y Dios no nos llama en ningún momento que seamos así. Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos ser mansos y humildes. Y que debemos de perdonar. Y que no debemos dejar que ese enojo se quede ahí hasta el otro día. No. Dice, no dejes que el sol se ponga y tu enojo sigue ahí todavía. Aunque tú tengas la razón, hermano, hermana. Aunque tú hayas sido la persona ofendida y la persona que tienes el sartén por el mango. No seamos nosotros presa de ese pleito, de ese conflicto que hay hacia los hijos de Dios. Porque esto, dice el apóstol Pablo, se ha escrito para nuestro beneficio. Para que podamos aprender y para que vamos a mirar esto como ejemplo. Sucedieron estas cosas, dice el apóstol Pablo, como ejemplo para nosotros. Y este es Amalek. En la siguiente clase hablaremos de levantar las manos, porque creo que levantar las manos está muy ligado al capítulo 18, que es cuando Jetro viene y habla con Moisés y pide que él tenga ayuda para que él pueda liderar. ¿Amén? ¿Mande? No entendí lo último. Eso del sartén por el mango de cuando se quema. Alguien que le explique. Como Ok. Sí, es como ándale. Ok, bueno, entonces, ¿quién es Amalek? Según lo que hemos entendido en la clase, en lo que hemos leído. ¿Quién es Amalek? dictador. Un hombre malo que se aprovecha de los indefensos. Ajá, un abusador, exactamente. Ahora, la palabra del Señor nos dice a nosotros que si mi hermano dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Si a Pedro dice, Señor, ¿hasta cuántas veces? Hasta 7 lo cuento y cuando llegue el séptimo ya me desquito. No, dice, no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Señor, pero 70 veces en un día. Perdónale. No se trata de 490 veces.
Se trata de que siempre dice que tu hermano venga delante de ti, humillado y te pida perdón, tú debes de perdonarle. Y estamos hablando de relación de hermanos. Ahora imagínese su cónyuge, imagínese su hijo, imagínese su hermano, alguien que está ligado intrínsecamente con usted. No vamos a guardarle ese, no nos vamos a aprovechar de eso. Porque me la hizo, no, hasta que me lo pague. No. ¿Y si no, no pide perdón? no seamos Amalek en ese sentido. Bueno, esto más bien parece ya algo más personal, ¿no? Esto lo vamos a arreglar fuera del ring. Sin parte y sin dinero. Bueno, pero se entiende la idea, ¿verdad? Bueno. Si no pide perdón, yo escuché una vez, yo escuché esta semana algo. Dice, el no perdonar no es un homicidio, es un suicidio. Porque si yo no perdono a aquel fulano que me debe o aquel que me hizo, aquel fulano ni cuenta se da y él está viviendo su vida a los cuatro vientos. Y soy yo quien me estoy haciendo daño. Entonces, aún si la persona no pide perdón, hermano, debemos de perdonarle. Y just let it go, ¿verdad? Ah, pero cuando le toca a aquel que tú se la haces, todo viene y entonces sí, ¿verdad? Por eso, qué bueno que aquí todos somos hermanos y no se nos va a medir por esa regla. Porque todos, exactamente. escuche bien, porque esto es para todos, no solamente para mí, ni para ti, ni para él, no, es para todos. Es Por para eso, todos. Hay que ser manso como una paloma y astuto como una serpiente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no nos dejemos dejar morder? O sea, atento, que nadie, tranquilo, que se mete con... Tranquilo, yo voy por la vereda, dice. Amén. Bueno, vamos a orar entonces en esta noche. Hoy nos dieron una noticia, nuestra hermana Ana ya terminó su sesión de quimioterapias. Y gracias a Dios porque hemos estado también orando por ella y por la familia. Oramos por la hermana María Currentón y Sami, el hermano Esmeralda y sus hijas. Y recordemos de orar por los enfermos, por los ancianos, por aquellas personas que necesitan oración. Y acordémonos siempre, hermano, que si usted ve una necesidad en algún lado, tráigala y compártala con nosotros, por favor. Cualquiera que sea la necesidad, siempre hay algo que se puede hacer. Incluso muchas veces hoy en día la gente no está necesitado tanto monetariamente, sino que está necesitado más bien de una visita, de una palabra de consuelo, de un apoyo. Y ahí es donde el pueblo del Señor tiene que brillar con su luz. Amén. Vamos a ponernos de pie esta noche, por favor, y vamos a orar. Mami, estoy necesitada de que me visite, Dios le por bendiga. favor.